Keanu Reeves, una de las estrellas más queridas de Hollywood, siempre ha sido conocido por su humildad, su bondad y sus espectaculares escenas de acción. Pero tras ese halo se esconden dolorosas pérdidas que poca gente conoce. El fallecimiento de su mejor amigo River Phoenix, el dolor de perder un hijo y una tragedia amorosa. Ahora, cuando su cuerpo empieza a resentirse tras años de dedicación, Keanu se enfrenta a una importante decisión sobre John Wick 5. ¿Es este el final de su viaje? Exploremos esta emotiva historia. El difícil proceso de crecer. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Patricia Taylor, su madre, tenía éxito en el campo del diseño de vestuario en Inglaterra. Samuel Reeves, su padre, era un geólogo de ascendencia hawaiana y china. Durante la época en que su madre actuaba y su padre trabajaba en Beirut, acabaron conociéndose. Keanu es un nombre hawaiano que significa brisa fresca sobre las montañas. Este nombre es originario de Hawái. Desde el principio, la vida de Keanu estuvo llena de acción y emoción. Su familia nunca permaneció allí durante mucho tiempo. A los 2 años, sus padres se divorciaron. Como consecuencia de la marcha de su padre, su madre se vio obligada a criarlo a él y a su hermana pequeña, Kim, sola. No fue una tarea sencilla. Tiene que superar sus propios retos. Cuando Keanu tenía 13 años, tuvo su último encuentro con él. De hecho, esa fue la última vez que se vieron. Después de eso, su padre desapareció de su vida por completo en ese momento. Para mantener a su familia, su madre se esforzó mucho. El entorno de Keanu se enriqueció con creatividad gracias a su trabajo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su carrera también se vio afectada por continuos cambios. Se volvió a casar varias veces. Para cada nuevo matrimonio, una nueva casa en una nueva ciudad era una condición previa. Su primera parada fue en Sydney, seguida por New York, y luego se instalaron en Toronto. Cada vez que hacían las maletas y se mudaban, Keanu tenía que readaptarse a nuevos entornos, nuevas personas y un nuevo modo de vida. Tenía que aclimatarse a nuevas experiencias. Toronto se convirtió en la ciudad que más se sentía como hogar. Pero aún en ese lugar, la vida seguía siendo caótica. A pesar de que el segundo esposo de su madre era director de teatro y cine, su matrimonio solo duró 1 año. La segunda vez se casó, esta vez con un promotor musical. Pero no sobrevivió mucho tiempo. Más tarde, se casó con un peluquero. Keanu lo aguantó todo, viendo a su madre luchar por establecer una vida segura para ellos, pero nada siguió igual durante un largo periodo de tiempo. Asistir a la escuela fue otro obstáculo. A lo largo de 5 años, fue a uno de 4 institutos diferentes. Le resultaba difícil seguir el ritmo de lectura porque padecía dislexia. Le costó adaptarse al marco de la escolarización ordinaria, lo que finalmente lo llevó a la expulsión. Sin embargo, estaba más preocupado por otras facetas de su vida. El hockey se convirtió en su vía de escape. Cuando Keanu Reeves crecía en Toronto, el hockey era más que un deporte para los habitantes de la ciudad. Tal era la naturaleza de la existencia. Desde muy joven, demostró una gran habilidad en la pista. Como tenía tanto talento, se planteó hacer una prueba para los Windsor Spitfires, que compiten en la Liga de Hockey de Ontario. Aunque era un paso significativo hacia una carrera profesional, las cosas no salieron según lo previsto. Se vio obligado a seguir un nuevo camino tras sufrir una lesión que puso fin a sus objetivos. Aunque fue una experiencia triste, perder el hockey lo inspiró a dedicarse a la interpretación, que fue un camino inesperado. Su infancia ya le había enseñado a adaptarse a nuevas circunstancias. Después de la disolución del matrimonio de sus padres, su familia se mudó con bastante frecuencia. En su carrera como diseñadora de vestuario, su madre ocupó diversos puestos en diferentes lugares. Como resultado, Keanu tenía que adaptarse constantemente a nuevos entornos, nuevas formas de aprender. Es posible que el cambio continuo le ayudara a desarrollar la resistencia que eventualmente necesitaría en la industria del entretenimiento. Cuando cumplió 17 años, tomó una valiente decisión. Decidió dedicarse a la interpretación y abandonó el instituto.
Le costó dejar su carrera en el hockey, pero al final fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Aunque su carrera como jugador llegó a su fin, siguió llevándose las enseñanzas consigo. La capacidad de perseverar ante la adversidad, la capacidad de trabajo en equipo, la disciplina. Todo ello lo incorporó a su actuación. También es cierto que nunca perdió la pasión por el juego. Incluso hoy en día, sigue jugando por diversión siempre que tiene ocasión. Fue en 1984 cuando debutó en el mundo de la interpretación con un pequeño papel en la serie de televisión Hanging In, producida en Canadá. La Canadian Broadcasting Corporation emitió una comedia. Y además, aunque no fue un gran avance, sí fue un comienzo. Simultáneamente le ofrecieron un anuncio para Coca-Cola, que fue una de sus primeras experiencias significativas trabajando delante de la cámara. Aunque no fue llamativo, le ayudó a sentirse más seguro de sí mismo. Ese mismo año, fue contratado como corresponsal para la serie juvenil de la Canadian Broadcasting Corporation, titulada Going Great. Tuvo que entrevistar a personas, contar historias y establecer contactos con un público joven. La actuación era de otra naturaleza, pero le resultó beneficiosa para desarrollar sus habilidades. Actuar en el escenario fue otra influencia significativa en su desarrollo. La carrera de actor. En 1986, se presentó en el Teatro Lea Poslin de North York para interpretar el papel de Mercutio en la obra Romeo y Julieta. Aunque le resultó difícil, el teatro clásico le ayudó a desarrollar un dominio más profundo de la interpretación. Gracias a su trabajo en apariciones televisivas, anuncios y representaciones teatrales, fue sentando unas bases sólidas para su futura carrera. Fue en esta época cuando se planteó seriamente la idea de cambiarse el nombre. Le preocupaba que el sonido de Keanu Reeves fuera demasiado peculiar, lo que podría dificultarle que le concedieran papeles. Sin embargo, al final tomó la decisión de seguir con él. La decisión que tomó indicaba algo significativo. No iba a alterar su identidad para conformarse. En 1986 fue elegido para el papel de River's Edge, un thriller criminal que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Este fue el momento en que su carrera dio un importante giro a mejor. Aunque no era el protagonista, su actuación fue sobresaliente. Su capacidad para tratar un tema serio quedó demostrada por la profundidad y matices del texto. En la película Permanent Record, estrenada 2 años más tarde, tuvo su primer papel protagonista importante. En la película se trataban temas de gran importancia, como la angustia y el suicidio entre adolescentes. Chris Townsend, un joven luchando por superar la inesperada muerte de su mejor amigo, fue interpretado por Reeves. Gracias a su honestidad y franqueza, fue capaz de manejar con éxito lisamente el emotivo papel. La interpretación que hizo tuvo su efecto. A los críticos les quedó claro que no era solo otro joven actor que interpretaba a adolescentes perturbados. Tenía talento de verdad. Gracias a estas 2 películas, triunfó en Hollywood. Sin embargo, el papel que lo transformó todo ocurrió en el año 1989. Se convirtió en una figura muy conocida a raíz del fantástico viaje que emprendieron Bill y Ted. La comedia de ciencia ficción estaba protagonizada por 2 estudiantes de instituto, Bill S. Preston Eskender, interpretado por Alex Winter, y Ted Theodore Logan, interpretado por Reeves, mientras viajaban en el tiempo y veían a personajes históricos para probar su clase de historia. Reeves fue uno de los primeros intérpretes en probar para el papel de Ted, y Winter pudo sentir enseguida la energía entre ambos. El hecho de que ambos sintieran pasión por los bajos y las motos los unió, y la conexión que establecieron hizo que los personajes parecieran más reales. Aunque pocos prevén que la película fuera a tener un éxito tremendo, los fans la adoraron absolutamente. Con un presupuesto de solo $10 millones, logró recaudar 40 millones en taquilla y acabó convirtiéndose en un clásico de culto. La interpretación de Ted por Reeves, con su despreocupado comportamiento y frases hechas como wow y excelente, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Parecía que había saltado a la fama en un instante. Debido a la popularidad de la primera película, Bill and Ted, en 1991, se estrenó una secuela llamada Bill and Ted's Bogus Journey. Como resultado de la franquicia, se produjo una serie de animación llamada Bill and Ted's Excellent Adventures, que se emitió entre los años 1990 y 1991.
Pero junto con el éxito viene una tarea difícil. Cada vez eran más los que empezaban a verle como Ted, un adolescente ingenuo. Algunos comentaristas se preguntaban si era capaz o no de interpretar papeles más serios. Aunque estuvo sometido a ese estereotipo durante varios años, Reeves no era el tipo de persona que dejaba que los demás le definieran. Estaba a punto de empezar. En el horizonte se vislumbraban trabajos más importantes. Cuando la película Point Break se estrenó el 12 de julio de 1991, Reeves aún era más conocido por su papel de Ted en la película Bill and Ted, una aventura excelente. En cambio, esta película reveló un retrato totalmente distinto de él. Interpretó el papel de Johnny Utah, un agente del FBI. El carismático Bodhi, interpretado por Patrick Swayze, estaba al mando del grupo de surfistas. La película se elevó a un nivel que iba más allá del de una simple película de acción. Fue apasionante. Había una conexión eléctrica palpable entre Reeves y Swayze, y las secuencias de acción tenían al público al borde de sus asientos. En todo el mundo, Point Break recaudó más de $83 millones, demostrando que Reeves es capaz de dirigir una película de acción. Al cabo de 3 años, Speed pasó al siguiente nivel en su profesión. La película se estrenó el 10 de junio de 1994. La idea era sencilla, pero tocaba la fibra sensible. Jack, el personaje que interpretaba Reeves, era un héroe realista por su comportamiento tranquilo y decidido. Su conexión con Sandra Bullock, que interpretaba a una pasajera que se veía obligada a conducir el autobús, aportaba un toque de calidez a la acción que se desarrollaba a lo largo de la película. Con una recaudación total de más de $350 millones, la película se convirtió en una de las más taquilleras del año. Reeves se había consolidado como una estrella de acción rentable, y dado el enorme éxito de Speed, estaba claro que la secuela era inevitable. Sin embargo, Reeves cogió a todo el mundo por sorpresa. Aunque habría sido una forma sencilla de ganar dinero, declinó la oferta de trabajar en Speed 2 y Cruise Control. Como alternativa, deseaba experimentar con diferentes posiciones y arriesgarse. De esa decisión se desprendía claramente que no solo buscaba la fama, su objetivo era desarrollar sus dotes de actor. Llegó a mi Idaho particular en 1991 gracias a la misma voluntad de aceptar oportunidades que lo llevaron hasta allí. A diferencia de los papeles de acción que acabarían por caracterizar su carrera, la película que dirigió Gus Van Sant suponía un cambio radical respecto a sus trabajos anteriores. Presentaba a 2 personajes, interpretados por Reeves y River Phoenix, en su viaje por el país en busca de significado que no podían encontrar en ningún otro lugar. El papel de Scott Favor, un joven rico que rechazó su vida privilegiada, lo interpretó Reeves. La película, cruda y emocional, ahondó en temas como el amor, la identidad y el proceso de maduración. La profundidad y realismo de la interpretación de Reeves fueron alabados por los críticos. No se trataba solo de que fuera una estrella de acción, también tiene la capacidad de manejar papeles dramáticos difíciles. Sin embargo, no todas las apuestas tuvieron éxito. A mediados de la década de 1990, Reeves experimentó algunos reveses en su carrera. Tras su debut en 1995, se esperaba que Johnny Mnemonic fuera un éxito comercial. La película, basada en un relato escrito por William Gibson, incluía una ambientación cyberpunk que parecía adelantada a su tiempo. Sin embargo, la película no logró conectar con los espectadores y solo recaudó $17 mil millones en todo el mundo, mucho menos de lo que se esperaba. Reacción en cadena, que se estrenó en 1996 y tampoco funcionó bien en taquilla, fue otro ejemplo de error. A raíz de estas películas, la gente empezó a dudar si Reeves podía dirigir una película que no fuera un éxito de taquilla. En 1999 se estrenó Matrix. Además de revitalizar la carrera de Reeves, esta película también revolucionó la industria cinematográfica. Un universo en el que la realidad era una ilusión controlada por computadoras se mostró al público en la película dirigida por los hermanos Wachowski. El papel de Neo, un hacker que descubrió la verdad y se convirtió en la última esperanza de la humanidad, lo interpretó Reeves. Los efectos especiales de la película, que incluían los momentos que ahora se consideran icónicos del tiempo, eran innovadores. Sin embargo, no se trataba solo de la óptica. La narración planteaba problemas profundos sobre la realidad, el destino y el libre albedrío. En Matrix, Reeves no se limitó a actuar. Prestó toda su atención. Durante varios meses, se entrenó en artes marciales, estudiando trabajo con cable y kung fu, para que pudiera realizar sus propias acrobacias.
Gracias a su dedicación, la acción parecía real. En todo el mundo, la película recaudó más de 463 millones de dólares, lo que la convirtió en un gran éxito. A lo largo de la historia del cine, Neo se ha convertido en uno de los personajes más conocidos. Estas dos secuelas, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, se estrenaron en 2003 como consecuencia directa de la popularidad de The Matrix. A Reeves ya no le bastaba con ser una simple estrella de acción. Se había convertido en un ícono mundial. El efecto de la película se extendió más allá de los confines de Hollywood. Sus ideas y efectos visuales se utilizaron en diversos contextos, como la música, la moda e incluso los debates filosóficos. Reeves se convirtió en uno de los intérpretes más queridos de su generación, gracias a su excelente interpretación de Neo, que lo convirtió en el rostro de la franquicia. En 2021, tras varios años transcurridos, Reeves regresó a la franquicia con Las Resurrecciones de Matrix. Para entonces, ya se había labrado una reputación de ser algo más que un actor. Amabilidad, modestia y compromiso con su profesión fueron algunas de las cualidades que le hicieron famoso. Antes del estreno de John Wick en 2014, Keanu Reeves atravesaba una situación difícil. Su carrera se había lentizado, a pesar de ser famoso. Hollywood no le estaba brindando las mismas posibilidades que en el pasado, ya que algunas de sus últimas películas no habían tenido éxito. Parecía que su tiempo como protagonista llegaba a su fin. Pero entonces salió una película que lo alteró todo por completo. No era simplemente otra película de acción. No solo la acción era tremenda, sino que el ambiente que creaba no se parecía a nada que se hubiera visto antes. La producción de la película no fue tarea fácil. Tanto Chad Stahelski como David Leitch, que fueron los realizadores, nunca habían dirigido una película. Había una falta de confianza entre los estudios de que Reeves todavía podía llevar una película de acción. Solo 2 meses antes de su estreno, Lionsgate se arriesgó y compró los derechos. A la hora de transformar la película en un evento, el marketing fue un factor importante. Desde los trailers se hizo evidente que no se trataba simplemente de otra película de acción genérica. Además, contaba con Keanu Reeves en un papel que le iba de maravilla, y era elegante y preciso. El estreno de la película tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, el 13 de octubre de 2014. Durante su paseo por la alfombra roja, Reeves estuvo acompañado de Andy, el cachorro que interpretó el papel de su perro en la película. 7 días después, John Wick se estrenaba en los cines de todo Estados Unidos. Nadie tenía grandes expectativas. Durante su fin de semana de estreno, los analistas preveían que ingresaría entre 7 y 10 millones de dólares. En cambio, ingresó un total de 14,4 millones de dólares. Individualmente, las proyecciones IMAX supusieron unos 2,5 millones de dólares de ese total. A pesar de que no fue una cifra récord, fue un triunfo significativo para una película de acción clasificada R que contaba con un presupuesto reducido. Algunos la alabaron. Las elegantes escenas de acción, la construcción del mundo y la interpretación de Reeves fueron reconocidas y elogiadas. Pero los críticos no fueron los únicos. La película fue capaz de conectar con su público de una forma que nadie podría haber previsto. El mundo clandestino de los asesinos, con su código de conducta y reglamentos ocultos, daba la impresión de no parecerse a nada de lo que se mostraba en los cines. Además, Reeves tenía una serena intensidad que aportó al personaje de John Wick, lo que hizo memorable al personaje. La popularidad de la película le proporcionó a Reeves una segunda oportunidad en Hollywood. Pero la película no era lo único importante. El trabajo que realizó tras bambalinas fue el tema central de este debate. Pasaron varios meses antes de que empezara a rodar. Las artes marciales, las armas y la conducción acrobática eran áreas en las que destacaba. El hecho de que actuara de verdad en las secuencias de combate las hacían parecer muy realistas. Antes de empezar a rodar, ya había demostrado que era capaz de realizar movimientos que incluso para los especialistas más experimentados suponían un reto. Durante el 4º capítulo de John Wick, su entrenamiento avanzó a una mayor intensidad. Pasó un total de 12 semanas preparándose, durante las cuales aprendió maniobras sofisticadas de conducción y tácticas. Más del 90% de las acrobacias de las 4 películas las realizó él solo. Como resultado de su inquebrantable compromiso, la franquicia se distinguió de otras películas de acción de forma significativa. Halle Berry, que debutó en la saga con John Wick capítulo 3, puso todo su empeño.
durante el proceso de preparación para su papel, se lesionó pero no se rindió. El hecho de que sus secuencias de combate fueran algunas de las más memorables de la serie demuestra que los intérpretes no solo estaban actuando como estrellas de acción, en realidad la estaban llevando a cabo. La película inicial de John Wick recaudó más de 86 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto entre 20 y 30 millones. Esta cifra fue más que duplicada por la secuela, que ingresó un total de 171 millones de dólares. Después se estrenó John Wick Capítulo 3, que obtuvo la asombrosa cifra de 326 millones de dólares. Por otro lado, lo más inesperado ocurrió con John Wick Capítulo 4. Superó los 440 millones de dólares, convirtiéndose en una de las franquicias de acción que más dinero ha recaudado en la historia de la industria. Durante varias décadas, Keanu Reeves ha llevado su cuerpo al límite. Empezando por Matrix y siguiendo por John Wick, ha dedicado muchas horas de entrenamiento, ha realizado sus propias acrobacias y ha soportado actos para dar vida a sus personajes. Por otro lado, a sus 60 años, su cuerpo empieza a resistirse. En una entrevista reciente, habló de algo que sus fanáticos no esperaban. Aunque sus rodillas no se lo permitan, su corazón sigue dispuesto a interpretar el papel de John Wick. Según él, nunca hay que decir nunca. En este momento, mis rodillas me dicen que soy incapaz de hacer otra John Wick. Por lo tanto, mi corazón sí, pero no estoy seguro de que mis rodillas sean capaces de hacerlo. Incluso después de años de agotadoras escenas de batalla y secuencias de acción, hasta alguien tan comprometido como Reeves ha llegado a sus limitaciones. El futuro de John Wick 5 se plantea con importantes preocupaciones a consecuencia de ello. Debido a sus impresionantes coreografías y su implacable energía, la serie ha revolucionado el género del entretenimiento de acción. En caso de que Reeves no pueda soportarlo, ¿qué ocurrirá a continuación? La serie podría ralentizarse o incluso tendría sentido que se marchara. Pero es obvio que está dudando, aunque no haya descartado nada. Reeves no va a abstenerse del mundo de John Wick todavía, aunque todavía no esté claro si habrá una quinta película. Ya ha grabado un cameo para el spin-off Ballerina, protagonizada por Ana de Armas. Reeves seguirá vinculado al universo que ayudó a construir con el estreno de la película en el año 2025. Pero aunque no será la experiencia completa de John Wick que los fans esperan, seguirá siendo algo. La pérdida de seres queridos. La mayoría de la gente es incapaz de comprender la cantidad de pérdidas que ha sufrido Keanu Reeves. Es un hombre que ha sufrido el desamor en varias ocasiones, y su plácida presencia desmiente este hecho. El fallecimiento de su mejor amigo, River Phoenix, en 1993, como consecuencia de una sobredosis de drogas, fue uno de los acontecimientos más desgarradores que ha vivido en su vida. Durante la producción de 1993 de My Own Private Idaho, ambos habían desarrollado una sólida relación. La película no solo puso de relieve sus dotes interpretativos, sino que también les ayudó a desarrollar una fuerte conexión entre ellos. River solo había cumplido 23 años cuando falleció. Por la noche, River estuvo presente en el Viper Room, un club situado en West Hollywood. Flea y John Frusciante, ambos miembros de los Red Hot Chili Peppers, debían formar parte del grupo P, que estaba previsto que tocara con ellos. Hacía varios días que no dormía y había combinado algunas sustancias. En ese momento empezó a sentir náuseas. Las cosas siguieron empeorando durante la noche. Tras salir del club, se desmayó en la acera mientras caminaba hacia el exterior. Además, su hermano Joaquín llamó al 911. Sin embargo, cuando llegó la asistencia ya era demasiado tarde. Los paramédicos le trasladaron al centro médico Cedars-Sinai, pero no se pudo hacer nada por ayudarle. El 31 de octubre de 1993, a la 1:51 am, fue declarado muerto por el personal médico. Keanu no podía creerlo. La muerte de River dejó una marca indeleble en él. Había algo más que el fallecimiento de un amigo. Era la pérdida de alguien que tenía un sentido de pertenencia a la familia. Cuando hablaba de ello, sus comentarios llevaban el peso de un profundo dolor. No hablaba mucho de esto. Fue 5 años después cuando Keanu conoció a Jennifer Syme. Fue durante su trabajo como ayudante del cineasta David Lynch cuando ambos se enamoraron. La noticia de que esperaban un hijo les llegó en el año 1999. Aquel periodo de tiempo debería haber estado lleno de felicidad, pero por desgracia, resultó ser otro capítulo doloroso en la vida de Keanu. La hija de la pareja, Ava Archer Syme Reeves, nació muerta aproximadamente por Navidad de ese año. La pérdida les afectó mucho.
La carga de tristeza era demasiado grande y como resultado, su relación comenzó a deteriorarse. Sin embargo, a pesar de que finalmente se separaron, nunca dejaron de quererse. Después ocurrió otra catástrofe. El 2 de abril de 2001, cuando Jennifer conducía en Los Ángeles, sufrió un accidente. Falleció con solo 28 años. Esa noche había asistido a una fiesta que se celebraba en la residencia de Marilyn Manson. Era temprano por la mañana cuando se marchó, pero nunca llegó a su casa. Posteriormente, la policía descubrió medicamentos con receta en su vehículo. Era intolerable soportar esta pérdida. Keanu ya había sufrido muchas pérdidas y ahora se veía obligado a separarse de una persona con la que en ocasiones había fantaseado con formar una familia. En el funeral por ella, fue portador del féretro, y su expresión estaba llena de tristeza. Además, el director David Lynch y el músico Dave Navarro estuvieron presentes y compartieron la angustia de la situación. Como gesto para rendir homenaje a Jennifer y guardar su memoria, Lynch designó la película Mulholland Drive como su tributo. Si algo había aprendido Keanu de todo el sufrimiento era aferrarse a las personas con las que más disfrutaba. Cuando su hermana Kim Reeves se enfermó de leucemia en 1991, esto se hizo mucho más claro para él. A lo largo de más de una década, luchó contra la enfermedad, y Keanu nunca se separó de ella mientras la padecía. Para cuidar de ella, se tomó un descanso de su profesión. Además de ayudarle en sus tratamientos y asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, se fue a vivir con ella personalmente. Desde hace muchos años es el administrador de una organización caritativa privada que ayuda económicamente a hospitales infantiles y a la investigación contra el cáncer. A pesar de que rara vez habla de ello, su razón de ser es bastante privada. En 1991, a su hermana Kim le diagnosticaron leucemia. Luchó contra el cáncer durante 10 años hasta que finalmente entró en remisión en el año 2001. Ver lo que ella pasó le influyó, la inspiró para ayudar a otras personas que pasaban por el mismo problema. La bondad inspira. En una entrevista realizada en 2009, se refirió de pasada a su fundación. Tengo una fundación privada que funciona desde hace 5 o 6 años y ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación contra el cáncer. No es algo que me guste asociar a mi nombre, simplemente di un paso atrás y dejé que la fundación hiciera lo suyo. Con ello, demuestra exactamente cómo es. No lo hace para recibir elogios, porque es importante, lo consigue. Por la noche, River estuvo presente en el Viper Room, un club situado en West Hollywood. Flea y John Frusciante, ambos miembros de los Red Hot Chili Peppers, debían formar parte del grupo P, que estaba previsto que tocara con ellos. Ni siquiera se acerca a la descripción de su bondad. Cuando participó en el telemaratón Stand Up to Cancer en 2008, contestó al teléfono para contribuir a la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer. A lo largo de su carrera, también ha participado en otras iniciativas de recaudación de fondos, pero nunca ha hecho de ello un gran problema. En sus actos ha demostrado su valía. Sin embargo, los grandes regalos no son lo único que lo distinguen. Son los inesperados y discretos actos de compasión los que revelan la verdadera naturaleza de este individuo. En 1997, una cámara de paparazzi le grabó comiendo algo con un vagabundo sentado en un bordillo de West Hollywood. Sin embargo, no solo le daba de comer. En ese momento, estaba sentado a su lado, escuchándolo, riéndose y entablando una auténtica conversación. No estaban ahí para las cámaras. No era solo por el espectáculo. Por lo general, él es así. También hubo una ocasión en la que ayudó a una mujer cuyo vehículo se había averiado en el arcén de la carretera. Tras detenerse, intentó volverlo a arrancar. Sin embargo, al resultar infructuoso, decidió contactar a una grúa. Eso habría bastado por sí solo. Sin embargo, no se detuvo ahí. Se ofreció a llevarla a casa y se desvivió por recorrer más de 50 kilómetros. Todo el tiempo estuvieron conversando. Antes de marcharse, le dio su número de teléfono por si necesitaba ayuda. Mantiene el equilibrio incluso cuando se encuentra en el centro de una bulliciosa metrópolis. En varias ocasiones se le ha visto viajar en metro, aunque no en calidad de celebridad, sino como pasajero habitual.
Ha cedido su asiento para acomodar a mujeres embarazadas y a pasajeros de edad avanzada. En comparación con otras personas, no se considera único. Esa modestia es lo que lo diferencia de los demás. Además, es generoso con las personas con las que colabora en su trabajo. Durante las secuelas de Matrix, tomó una decisión que causó revuelo en la industria del entretenimiento. Se dice que renunció a una parte importante de sus ganancias, que rondaban los 75 millones de dólares, para permitir que los equipos de efectos especiales y vestuario obtuvieran un salario mayor. Tenía claro que ellos eran los responsables de la creación de la película y deseaba que se les reconociera y compensara su esfuerzo. Además, no fue la única ocasión. Tras el enorme éxito de Matrix, distribuyó aproximadamente $1 millón de su sueldo personal a cada miembro del equipo de efectos visuales y postproducción como gesto de agradecimiento. Por lo general, estos eran los individuos que nunca tenían derecho a primas, independientemente de lo popular que fuera una película. Reeves se encargaría de que lo hicieran. Además, se sabe que ha aceptado concesiones salariales en otras películas para garantizar el empleo de actores o miembros del equipo esenciales. Las historias de las cosas que Keanu Reeves hace por los demás están por todas partes a pesar de que no habla mucho de ellas. La razón por la que ayuda no es porque se lo exijan, sino más bien porque quiere. En un mundo en el que la mayoría de las personas experimentan cambios significativos como consecuencia de la popularidad, él lo ha cambiado. No lo hace por publicidad. Simplemente es como es él.